decretar el estado de alarma, había protocolos vigentes que decían que se tenían que derivar todavía pacientes al clínico. Sí, sí. Y esto no cuadraba con lo que a nosotros nos llegaba de Italia, explicado en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue coger los primeros protocolos que venían del CatSalut o del departamento y, bueno, y hacer una lectura italiana de esas recomendaciones. Empezamos, debía ser alrededor del 7 o el 8 de marzo, ya habíamos hecho nosotros talleres de simulación con enfermeras, auxiliares, médicos adjuntos y residentes de la UCI, de cómo se viste uno con un equipo de autoprotección. Ya habíamos hecho los talleres de videolaringoscopia para poder intubar a los pacientes minimizando el riesgo de exponerse, ¿no?, a la nebulización de secreciones que se producen durante la intubación. Y además también pues ya habíamos empezado a diseñar un plan para aumentar en un 250% la capacidad de la UCI. Esto en un hospital grande, que tenga espacios cerrados, puede ser relativamente fácil. En un hospital como el Hospital de Mataró, donde los espacios están muy optimizados, pues era realmente difícil, ¿no?, encontrar sitio para llegar a alojar casi 40 pacientes críticos, pues era una complicación importante. Entonces, bueno, definimos diferentes espacios para zonas COVID, zonas no COVID, y fuimos aumentando la complejidad y la distribución de los pacientes a medida que iban llegando. Y el gran acierto creo que fue diluir los equipos asistenciales. Lo que hicimos fue generar una especie de grupo, ¿cómo decirlo?, que como de subdirección, ¿no?, de paciente crítico, otra de paciente de urgencias, otra del área de medicina interna, y en esta, digamos, subdirección o grupo de trabajo de paciente crítico estábamos anestesia y UCI. Entonces lo que hicimos es que por cada adjunto de UCI teníamos un adjunto de anestesia en espejo, ¿no? Y lo que pretendíamos era entrenar durante la primera semana del COVID, que es la semana fácil, entre comillas, entrenar médicos de otras especialidades, enfermeras de otros ámbitos y auxiliares de otros ámbitos, pues que, por ejemplo, que hubieran estado antes en UCI. Esto acaba en un equipo de una complejidad importante, porque es el 300% de la dotación médica habitual de la UCI. Acabamos teniendo un equipo con 8 intensivistas, 8 anestesistas, un cirujano, un cardiólogo y 6 residentes. Y entonces con ese equipo médico y con el apoyo de las enfermeras del área de reanimación, de las enfermeras de hospital de día y de diferentes ámbitos que ya habían estado en contacto con paciente crítico, pues empezamos a construir. La dificultad era que no podíamos capturar gente ni de urgencias ni de medicina interna, porque ellos tenían sus propios ámbitos de conflicto, ¿no?, y tenían su propia guerra. Entonces teníamos que capturar gente, pues eso, del área quirúrgica, del servicio de anestesia y en el caso de enfermería, pues personas que ya hubieran estado en contacto con nosotros o personas que eran del área quirúrgica. Llegamos a tener 4 pacientes intubados en quirófanos. Es decir, cogíamos los quirófanos, quitábamos la mesa de operación, metíamos 2 camas y allí intubábamos a los pacientes y los dejábamos allí. Bueno, una situación, los primeros 10 días de COVID fueron de pegarse un tiro, literalmente. ¿Qué fue lo más difícil, Juan Carlos, en estos inicios para ti? Lo más difícil que fue, a todos los niveles, profesional y personal, ¿qué fue lo más difícil como líder en este momento? Lo más difícil, bueno, voy a empezar por lo más fácil. Porque es que hay que decirlo. Lo más fácil fue trabajar con mis compañeros, porque hubo un sentimiento unánime y muy fuerte
de momento único, de situación absolutamente fuera de control o de riesgo brutal, de momento histórico, no sé cómo decirlo, ¿no? Y hubo una sensación muy importante de apoyo entre compañeros. Todo el mundo quería dar lo mejor y esto animaba al compañero a dar lo mejor, claro. Piensa que el primer día les dije, Shaq, no hay vacaciones, no hay permisos, no hay turnos, no hay beneficios, ni históricos, ni nada. O sea, a partir de ahora, todo el mundo en turno de 8 horas y a trabajar aquí hasta que esto lo controlemos, ¿no? Eso fue lo más fácil. Lo más difícil. Perdona, Juan Carlos, lo más fácil porque todo el mundo se subió al carro, evidentemente. Bueno, es que fue brutal, brutal, brutal. Uh-huh. Todo el mundo se subió al carro, el grado de implicación de todo el mundo. Piensa que, obviamente, en una situación en la que no conoces bien a tu enemigo y en la que te enfrentas a un escenario que nunca has vivido, la capacidad de cometer errores es altísima. Oye, ha ido todo como una seda, todo el mundo ha estado al carro. Eso fue lo más fácil. A partir de ahí, ¿qué es lo más difícil? Primero, lidiar con 16 protocolos terapéuticos, uno detrás de otro. Porque ahora salió un New England que decía que sí, ahora salió un New England que decía que no, ahora el JAMA, ahora una editorial del Chest, ahora el New England, ahora no sé qué. Esto generaba una cierta tensión. ¿Quién puso orden, Juan Carlos? ¿Quién puso orden en ese aspecto? ¿Quién puso orden en ese aspecto? Luis Force. Hubo un equipito que se encargó de gestionar todo el aspecto terapéutico. Yo creo que una de las cosas importantes que hicimos bien en UCI fue sectorizar los problemas. Es decir, si la REA tenía un problema, ese problema no tenía que salir de la REA, lo teníamos que arreglar en la REA, porque la UCI estaba igual o estaba peor, y porque el área no COVID estaba igual o estaba peor, y si buscábamos ayuda en urgencias estaban peor. Entonces, un poco, yo no dejé que la gente se dispersara en discusiones y tal. Teníamos un líder, o dos líderes, que era Luis Force y Luis Campins, que estaban revisando todo el tema de la actualización de los tratamientos. Yo no quise entrar nunca en ninguna discusión de este tipo. Ya me parecía bien. Bueno, pues para adelante. O sea, no podemos estar liderando todos los conflictos que generaba el COVID, ¿no? Entonces, bueno, si sectorizamos los problemas y tenemos un responsable que va a hacer lo mejor en el análisis de ese problema, sigamos sus directrices. Y en ese sentido, lidiar con los tratamientos pues nos ayudó mucho desde fuera, ¿vale? Había mucha controversia, las diferentes UCIs, unos retiraban todos los tratamientos, otros daban corticoides a dosis de megabolus, otros... Es igual, este es nuestro protocolo, lo seguimos a rajatabla y para adelante. ¿Y cómo hiciste un lideraje de todos estos pequeños focos de farmacia, de los diferentes aspectos de Yo creo técnicos, la enfermería, el quirófano COVID, la gente de quirófano? Entonces, todo esto, ¿cómo lo gestionaste? ¿Cómo lo englobaste en una visión única, ¿no? En un lideraje único y que no hubieran diferentes direcciones? Esta fue una de las partes más duras, ¿no? Porque estos liderajes son muy presenciales. Tú tienes que estar allí en los momentos de discusión y poner un poco de tregua, paz e intentar evitar que las discusiones que tendrías en un pase de guardia normal pues tengan lugar en un pase de guardia de estas características. Si estás pasando en un pase de guardia 32 pacientes, no puedes entrar en ese nivel de discusión. Estamos hablando de un escenario parabélico. Era casi una guerra. Esto, ¿no? Era como tener... cada guardia era como si recibieses 10 heridos de un atentado. Nosotros la noche del 20 de marzo ingresamos 6 pacientes en 5 horas. Todos de tubo, vía, prono, ventilación mecánica. O sea, era realmente duro, ¿no? Entonces, lo que intentamos fue eso. Oye, aceptamos este liderazgo como la persona que más se va a documentar en este aspecto y vamos a seguir el liderazgo. Eso no quiere decir que luego la gente en su casa no leyera y dijera, oye, la teoría de la angiotensina, oye, que la teoría de la coagulación, oye, que la teoría de la vasculitis. La
gente leía, obviamente, y la gente quería hacer aportaciones, pero si tú te desviabas de un estándar, la verdad es que perdías mucho tiempo. Y nosotros teníamos que ser resolutivos. Entonces, ¿qué requirió los primeros días? Pues mucha presencia. Mucha presencia en las 3 UCIs. Y yo creo que todos los que ejercían un cierto liderazgo en el hospital, las primeras semanas, las primeras 2-3 semanas, fueron extenuantes en cuanto al esfuerzo presencial y al esfuerzo intelectual que suponía, hostia, y cómo vamos a salir de esta, y a calmar a la gente por el miedo de no tener autoprotección, o a calmar a la gente en el momento de las discusiones por los screenings de inmunidad, o no sé. Mucha presencia. Juan Carlos, una situación de... La manera de liderar eso en estos momentos, a mi entender, era tener mucha presencia en los equipos. Juan Carlos, una situación de crisis como lo que se ha vivido, como decías tú, histórica para creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, la comunicación es una parte fundamental para tranquilizar a los profesionales que forman parte de tu equipo. ¿Cómo gestionasteis todo esto desde la UCI? ¿Desde donde tú? Mientras nos manteníamos en unos rangos, en unos volúmenes de pacientes asequibles, hacíamos un pase de guardia común a las 8 y otro pase de guardia común a las 3. Y ahí era donde dábamos instrucciones, revisábamos aspectos o cualquier cosa que significara un cambio, una modificación, una incorporación nueva. Por ejemplo, han llegado 4 respiradores nuevos. Esto cómo entrenamos a la gente y tal, ¿no? Pues había una persona pues, que en ese momento se convertía en el mayor experto en ese respirador, y esa persona hacía el training de los demás expertos, uno en cada turno, ¿vale? Cuando el volumen pasamos ya de 25 pacientes y tal, era inviable hacer sesiones, y entonces yo iba rotando en los diferentes pases de guardia. Si a las 8 iba al pase de la REA, pues a las 3 iba al pase de la UCI. Y al día siguiente, pues, y a media mañana, por ejemplo, me pasaba por la UCI, la del paciente no COVID, la UCI estándar, porque continuaban habiendo pacientes críticos con sus infartos y sus cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, lo que intentábamos era tener referentes que hicieran un poco como de racimo, ¿no? Si había un respirador nuevo, pues hacer un pequeño póster con, oye, esto se enciende así, se apaga así, y las alarmas, tener cuidado porque esta funciona diferente que los respiradores estándar. Bueno, ir identificando líderes de los aspectos más concretos. ¿Te ha sorprendido algún liderazgo? No nombres concretos, no, para nada te los pido, pero algún liderazgo que haya aparecido de manera espontánea te ha sorprendido como... Pues yo, más que hablar de liderazgo, me gustaría hablar de profesionalidad y de madurez. Por ejemplo, en las auxiliares. Había niñas de 20 años que estaban asumiendo un grado de riesgo, un grado de incertidumbre, una carga de trabajo muy importante, y la asumían con toda naturalidad. Y estamos hablando de críos de 20 años a los que ponemos a parir muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de la juventud, no sé qué. No, o sea, la juventud tiene un comportamiento absolutamente profesional y de una madurez increíble, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del liderazgo, yo creo que todo el mundo se comportó como un líder. Todo el mundo fue... O sea, no he tenido ni una sola reclamación de perfil salarial o de perfil, es que no tengo fiesta, es que llevo 3 noches seguidas, ni una sola. O sea, lo juro, ni una sola. Ha sido increíble. Agotador, durísimo, no lo quiero volver a vivir, pero realmente como gestión de equipos, ha sido espectacular. Déjame que te haga una pregunta porque me lo has puesto a... Manel, perdona, que es que yo cojo el micro y no tengo control, precisamente acabas de hacer una aseveración y perdona que sea tan atrevido, si volviera a ocurrir, ¿cambiarías alguna cosa, Juan Carlos? No tanto de tus decisiones, para nada de ti mismo, sino en general. ¿Harías alguna cosa diferente? Pues
No lo sé, porque el problema era a cómo dotar las 3 UCIs en las que estábamos trabajando en paralelo de suficiente conocimiento de paciente crítico para que, bueno, porque esos pacientes fueran para adelante, ¿no? Entonces, con el grado de implicación y el grado de liderazgo personal que ha habido, realmente es que a veces me planteaba si, por ejemplo, la UCI no COVID debería tener un coordinador, si la REA debería tener un coordinador, y al final no, Hizo falta. o sea, no, es que fue brutal. Sí que creo, bueno, que hemos aprendido debilidades. Entonces, el siguiente COVID ya me pillará un poquito más afinado, ¿no? Porque sí que, bueno, como UCI teníamos algunas debilidades que yo creo que habremos de corregir en el futuro. Pero bueno, realmente, digo, no sé que es un curso de liderazgo y tal, pero aquí el mensaje es que ante un problema de esta dimensión, el liderazgo ha sido personal. O sea, la gente ha sido absolutamente líder en cuanto a arrastrar a sus compañeros a un comportamiento espectacular. Y una pregunta, ¿cómo te has gestionado tú mismo a nivel personal ante todo el desgaste semana a semana? Yo la sensación que tenía yo, probablemente la que tenían muchos de mis compañeros, era la de tener jet lag. Por la mañana tenía mucho sueño, llegaba a casa, me dormía en el sofá y por la noche no podía dormir. Entonces, pues con Orfidal, me tomaba cada noche un Orfidal para poder dormir, porque si no me despertaba a las 4 de la mañana y ya no podía. Y entonces llegaba agotado a trabajar y hasta que aprendí que cuando la gente tocaba las palmas a las 8 de la noche era mi hora del Orfidal. Y la gente tocaba las palmas y yo me tomaba mi Orfidal. Esto era así para poder descansar, es que si no, no... Juan Carlos, porque vamos a intentar ser exactos con el tiempo de inicio y de finalización a pesar de lo interesante, y hay compañeros que preguntan cosas que creo que vale la pena. Ferran Roche de la UCI de Tortosa nos dice que en algunos sitios la relación UCI-anestesia no ha sido del todo buena. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, nosotros la relación ha sido... Bueno, me gustaría compartir fotos con vosotros de las despedidas de los anestesistas. Yo creo que a veces los hechos son más que las palabras, ¿no? Sí. Traían ellos el desayuno. O sea, no es que nosotros les agradeciéramos, oye, gracias por haber venido, un desayuno y tal. No, ellos el día que se iban de la unidad, traían ellos el desayuno. He estado de puta madre, ha sido genial, hemos trabajado como nunca, pero ha estado muy bien. En mi hospital, la relación ha sido fantástica. Es más, yo creo que se abren algunas líneas de colaboración que antes no es que estuvieran cerradas, pero simplemente no te las planteabas. A ver, veníamos de un contexto complicado, porque la SEPA, la Sociedad de Anestesia, la Española de Anestesia, la Sociedad Española de Críticos, estaban en un conflicto un poquito de abordaje de competencias, ¿no? Que si los anestesistas se meten donde no les llaman, que si los intensivistas quieren colapsar todo el mundo crítico, y había un poquito de mala mar. Pero yo en mi hospital, la verdad es que tengo que hablar de personas, bueno, por ejemplo, la jefa del servicio de anestesia, yo le mandé un mail y le dije, quiero 8 adjuntos sobre los que voy a mandar yo. Y me dijo, escógelos tú, o sea, que no se puede ser más colaborador. Sí. Me dijo, escoge tú los 8 adjuntos que te quieres quedar para ti y yo me busco la vida. Yo tengo que hablar bien de mis compañeros. A pesar de los que tú escogiste, Juan Carlos, has dicho antes que aparecieron, entre comillas, liderazgos, ¿no? Aparecieron como las setas, ¿no? Que, ostras, y creo que hay que saber recogerlas y cuidarlas y mimarlas. ¿Has pensado qué se va a hacer con estos profesionales que de golpe han dado una imagen, una profesionalidad? No, pues la tenemos toda, ¿no? Pero han estado en un momento donde quizá no se esperaba y han aparecido. ¿Tienes pensado alguna cosa? Pues
No tengo pensado nada, porque uno de los problemas que deja una situación como esta es que te deja seco. Estoy absolutamente seco mentalmente. O sea, si ahora, no sé, cualquier cosa, cualquier problema, realmente me cuesta ahora gestionar, o la verdad es que estamos agotados física y mentalmente. Ha sido algo demoledor. Entonces, no he pensado nada, pero realmente, bueno, son gente a la que nosotros como compañeros y la sociedad les debe mucho, porque ellos han salido de su zona de confort Exacto. y han estado ahí partiéndose la cara como los que más, ¿no? Nadie estaba en su zona de confort, eso también, ¿no? Pero ellos menos que nadie, ¿no? Manel, ¿estás por ahí? Sí, a ver si tengo el micro. Bueno, ahora ya vamos finalizando y con Alex habíamos, para finalizar, hecho un poco el resumen de qué experiencia o proyecto es el que te ha marcado más en tu carrera. Ya nos salimos un poco de la gestión de liderazgo, que ha sido excepcional en cuanto a la UCI, ¿no? Un liderazgo un poco atomizado, no centralizado, sino atomizado en muchas áreas, en que todo el mundo tenía su rol. Y ahora queríamos que nos explicaras un poco de tu cosas, experiencias, cuál es la que más te ha gustado. No me habías comentado el tema de sepsis. Ahora con 3 o 4 minutos nos explicas un poco por qué esto. Bueno, yo, mi proyecto personal, en cuanto a proyecto asistencial personal, es el Código Sepsis. Nosotros somos un hospital que estábamos entre los hospitales terciarios y los hospitales comarcales. Esto significa que somos un hospital que recibe paciente crítico y que también lo tiene que derivar, ¿no? Esto nos da una sensibilidad que es diferente a la de otros hospitales. Y ahí, pues nosotros vimos que cuando analizábamos los indicadores de calidad de los pacientes con sepsis, había un porcentaje, nunca llegábamos ni a los tiempos de antibiótico ni a nada. Y esto en parte era porque los comarcales que nos derivaban pacientes trabajaban con otros protocolos diferentes a nosotros. Entonces, en el año 2007, hablando del año 2007, pasó una cosa que fue muy interesante, y es que el jefe de urgencias de Calella, el jefe de urgencias de Blanes y yo éramos amigos. Víctor Pérez, Manel Berrocal y yo éramos amigos, y un día hablamos de esto. Y lo que planteamos es por qué la UCI es la UCI del Hospital de Mataró y no es la UCI del territorio. Planteamos una UCI sin puertas y planteamos un protocolo para el manejo del shock séptico que fuera común a los 3 servicios de urgencias en cuanto a procedimientos y criterios de derivación. Y eso redujo, aplicar este protocolo en el 2008, permitió que en el 2009 hubiera una reducción de la mortalidad del 25% en estos pacientes que ingresaban por séptico. La experiencia fue tan buena que decidimos presentarlo a la catalana de intensivos, a la catalana de urgencias, y fue haciéndose bola, hasta que lo presentamos a 7 sociedades científicas que apadrinaron una comisión asesora sobre el código sepsis y posteriormente redactaron lo que es la instrucción Código Sepsis. Es una instrucción en la cual los pacientes que tienen una infección con criterios de fracaso multiorgánico tienen unos tiempos de derivación a los hospitales comarcales y las UCIs, y tienen unos indicadores de proceso y de resultado. Nos inspiramos claramente en el código de infarto y lo único que hay que hacer es traducir. Donde pone dolor torácico y elevación del ST, nosotros ponemos infección y fracaso multiorgánico. Y a partir de ahí los tiempos y las maniobras específicas. Esto empezó a rodar, pero tenía muchos problemas. Y entonces, ¿por qué? Pues porque las realidades son muy diferentes. La sepsis no es como el infarto, que es un proceso muy estandarizado. La sepsis pues, puede ser una neumonía con fracaso hepático y renal, o puede ser una colangitis que requiere cirugía porque tiene un shock séptico. Entonces, bueno, muchos hospitales, mucha complejidad, pero conseguimos cuadrar diferentes clústeres, 11 clústeres, donde se agrupaban los 50 hospitales públicos de Cataluña con circuitos de derivación homogeneizados, tiempos de derivación acreditados por el SEM,
etc. Y finalmente, hace 2 años, pues tuvimos una beca de la Maratón de TV3 para acabar de implementar una estrategia de implementación, que es la estrategia STAFF, que es Sepsis Training, Audit and Feedback, y es en la estrategia que estamos trabajando. Bueno, pues si es difícil hacer un código sepsis para un hospital, pues yo me metí con uno para 50 hospitales. Quizá más fácil incluso, no lo sé, ya veremos. No, te felicito, Juan Carlos, pero tienes un discurso tanto que no puedo cerrar sin hacerte 2 preguntas en una, que me están haciendo nuestros compañeros, que por un lado me preguntaban cómo anticiparás las UCIs en un futuro después de la crisis, pero repreguntan con muy buena intención, si hasta ahora, entre comillas, lo hemos improvisado todo, ¿qué pasará si hay un rebrote? Intenta poder responder las 2 preguntas en una, Juan Carlos, y haces ya la cuadratura del círculo. A ver, que estoy seco, que no. Oh, pero los compañeros apretan, Juan Carlos, los compañeros apretan. Bueno, probablemente si hay un rebrote, en el caso de Mataró desandaremos lo que hemos andado. Volveremos a las 3 unidades y volveremos a los equipos diluidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a cómo me gustaría o cómo veo las UCIs en el futuro, yo creo que el papel de las UCIs es el papel del riesgo vital. Y ahí pues sí que me gustaría, yo creo que el papel de las UCIs es un poco lo que estamos hablando en los últimos tiempos, en los foros de intensivos, ¿no? Y es ayudar en la detección precoz del riesgo vital, actuar rápido y evitar el paciente crítico como lo conocemos ahora, que es el paciente intubado, chocado con noradrenalina. El papel de la UCI yo creo que también ahora tiene que ser el papel de la medicina preventiva. Y es eso, es intentar formar a las personas para que puedan detectar mejor los pacientes con riesgo vital y que el intensivista no tenga que meter el paciente en la UCI chocado y tal, sino que lo pueda tratar con su expertise, lo pueda tratar en planta como colaborador del médico responsable de ese paciente sin que el paciente acabe en una cama física de UCI. Esa es la UCI que yo me imagino en el futuro. ¿Cuánto habrá que reinventar? Y estaremos aquí con más profesionales para que nos expliquen todas estas cosas que van a ocurrir. Hay que reinventar el proceso ambulatorio, el proceso hospitalario, la hospitalización, todo. Yo creo que estamos en un gran momento. Juan Carlos, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por haberte desnudado delante nuestro, ¿no? Y explicándonos todas tus vicisitudes vividas. No te vamos a exprimir más, que te hemos dejado más seco de lo que venías, pobre. Gracias, Juan Carlos.